Familia Vida en Plenitud, muy buenos días. Qué bueno saludarles nuevamente, qué bueno estar con ustedes compartiendo una palabra que nos edifica, una palabra que nos ayuda en el crecimiento y la formación de Cristo en nosotros. Pero antes de seguir adelante, yo quiero empezar con una corta oración de gratitud al Padre Eterno por todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros que somos sus hijos. Padre, gracias te damos por tu fidelidad, por tu misericordia, Dios, en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos das el entendimiento necesario, la revelación, la iluminación de tu espíritu, Señor, para entender lo que tú quieres hablarnos y para crecer en ese entendimiento, para que cada día en ese crecimiento haya una transformación en nosotros que nos lleve a evidenciar, que nos lleve a manifestar la vida de Cristo donde quiera que estemos. Gracias por la vida de Casa Vida en Plenitud, por las familias aquí representadas. Sabemos que en medio de toda esta situación tú estás con nosotros como poderoso gigante, nos das vida, nos das bienestar, nos da provisión y nos da salud, porque no solo es una promesa lejana, sino que es la herencia de Cristo en cada uno de tus hijos, Padre. Hijos maduros que reciben esa herencia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús ponemos este tiempo maravilloso en tus manos. Ábrenos los ojos del entendimiento para crecer y para poder ver con nuestros ojos espirituales, oír con nuestros sentidos espirituales y poder llegar, Señor, a esa plenitud de que Cristo se ha formado en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, yo quiero que en esta mañana sigamos tocando el tema de esa iglesia que transforma, de una iglesia relevante. Yo quiero que sigamos hablando un poco de todo esto porque cuando hablamos de reino, definitivamente el reino no es algo, el reino es alguien, es Cristo formado en cada uno de nosotros. Cuando hablamos de reino, el reino ni siquiera es un lugar físico, ni siquiera son cosas físicas como la misma palabra lo dice, ¿no? El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Es mucho más, es algo superior, ¿no? Cuando hablamos de algo superior es algo preeminente. Y de eso es que quiero que hablamos en esta mañana, características de una iglesia que transforma, de una iglesia que es relevante. Empecemos con un texto bíblico en esta mañana de Colosenses capítulo 1, versículo 8 al 19, que dice, Colosenses 1, 18, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Eh, cuando vemos aquí que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, definitivamente es algo que nosotros debemos entender como hijos de Dios, que es el principio, el primogénito, pero algo que me llama la atención aquí es para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo tenga el privilegio, para que todo tenga la superioridad que goza algo o alguien, para que pueda sobresalir, ser evidente, ser superior, ser mejor, ser mayor. Wow, esto es tremendo porque cuando hablamos de que Cristo es la cabeza y que Dios en su propósito eterno nos posicionó al mismo nivel que su Hijo Jesucristo, esto es maravilloso, nos está diciendo también a nosotros que nosotros como cuerpo, como iglesia, pero también individualmente, debemos entender que somos preeminentes, que somos una iglesia que es superior, que somos un cuerpo que es superior, que marcamos una diferencia, que a donde quiera que vayamos nosotros producimos un cambio, una transformación. Eso es lo que es ser preeminente, ¿verdad? Y cuando entendemos esto, nosotros tenemos que ser como Cristo Jesús. Tenemos que ser como Jesús. Cuando recordamos lo que hacía Jesús, Jesús a donde quiera que iba causaba un impacto, era relevante, producía algo. ¿Qué producimos nosotros cuando vamos a algún lugar? ¿Qué ve la gente en nosotros
cuando vamos a algún lugar? ¿Se evidencia realmente lo que somos? Lo que el pastor Jorge nos enseñaba el domingo precisamente, de lo que hay dentro de nosotros, eso es lo que evidenciamos. ¿Qué estamos evidenciando, manifestando? ¿Qué ve la gente en nosotros cuando nos ven? ¿Qué es lo que ven ellos en nosotros? ¿Sí ven a Cristo? ¿Sí ven la naturaleza que poseemos? ¿Sí ven lo que somos? ¿O ven simplemente que somos un cuerpo lleno de obras externas, pero interiormente, como decía el mismo Señor Jesús, que es fuerte, lleno de tantas cosas que son horribles? Wow, tenemos que ser así, por dentro, ser preeminentes, ser diferentes, ser una iglesia que transforma, para que cuando los demás nos vean a nosotros, se produzca un cambio. ¿Somos una iglesia que refleja realmente una naturaleza diferente? Filipenses 4, 8 al 9. Filipenses 4, 8 al 9 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, escuchen estas características que nosotros debemos reflejar, no por esfuerzo humano, no, es por nuestra naturaleza, es por lo que somos nosotros, por la esencia, de la abundancia del corazón habla la boca, porque todo lo que sale del hombre sale es de dentro, ¿sí? No es algo externo que debemos producir. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará en vosotros. Wow. El apóstol Pablo creo que aquí nos está mostrando un proceso de formación, un proceso no que refleja, no podemos reflejar un conocimiento, tenemos que reflejar es el carácter de Cristo. Cuando reflejo el conocimiento, estoy engañando a otros y me estoy engañando a yo mismo. Tengo que reflejar es el carácter. Mucha gente quiere reflejar el conocimiento, cuánto saben, cuánto tienen, qué han hecho. No, reflejemos realmente el carácter, la naturaleza de Cristo en nosotros. Por eso dice, por lo demás, hermano, esto es reino. Reino no es cuánto tiene, reino no es que tengo que vivir en opulencia, reino no es que tengo que tener dinero, no, es un concepto errado del reino. El reino va mucho más allá. Dice, el reino es el gobierno de Dios en todas las áreas de mi vida. Y cuando hablo de áreas, no es áreas de funcionamiento, son áreas de mi vida, de mi interior. Y aquí está hablando, ¿cómo está tu reino en lo que es verdadero? ¿Si está reflejando lo verdadero? ¿Si hay el gobierno de Dios en todo lo que es verdadero? ¿Cómo está el gobierno de Dios en tu honestidad? ¿Cómo está el gobierno de Dios en la justicia que expresas? ¿Cómo está el gobierno de Dios en tu pureza? ¿Cómo está el gobierno de Dios en tu amabilidad? ¿Cómo está el gobierno de Dios en todo lo que es de buen nombre en ti? Y cuando yo tengo ese gobierno de Dios en todas las áreas de mi vida, definitivamente lo podemos expresar con todo nuestro ser. Y hermanos, lo que usted aprende de mí, lo que usted recibe de mí, lo que usted oye de mí, lo que usted ve en mí, esto mismo, hágalo. Y el Dios de paz, cuando yo funciono de esa manera, es la expresión de la naturaleza, que soy un hombre relevante, una iglesia relevante, el Dios de paz estará con vosotros. Wow, tremendo. Necesitamos ser una iglesia relevante. Mire lo que dice Pablo en Efesios, ¿no? Primero pues en Filipenses, ¿no? Pablo nos muestra que somos una iglesia que refleja definitivamente una naturaleza diferente. Nosotros no nos amoldamos al mundo, nosotros no nos acomodamos al sistema, lo transformamos, amén. Nosotros transformamos los sistemas, transformamos los ámbitos que son contrarios al diseño de Dios. Ahí hay una iglesia relevante como Casa Vida en Plenitud, tanto individual como corporativamente, que transforma totalmente esos ámbitos contrarios al diseño de Dios. No nos amoldamos, no nos amoldamos. Efesios 3, vamos a mirar Efesios 3, versículo 11, versículo 5 al 11. Es un poco largo, pero vamos a captar la idea central
de estos versículos. Efesios 3, 5 al 11. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo Jesús nuestro Señor. Wow, tremendo. Vemos aquí el propósito del Padre Eterno en estos versículos. Seguramente tú encontrarás muchas cosas más, pero quiero que nos centremos en una verdad que el apóstol Pablo nos quiere mostrar en estos versículos. Y es que yo, como hijo de Dios y como participante del cuerpo que es su iglesia, que yo lo manifieste, lo evidencie, que refleje a Cristo definitivamente. Y esto causará un efecto de transformación y cambio en los demás. Cuando yo cumplo el propósito de Dios, definitivamente esto tiene que causar un efecto de transformación, de cambio en todas las personas que me rodean, en las demás personas que día a día me ven, en las demás personas que me conocen, en mi propia familia, en todos ellos. Tiene que causar un efecto de cambio y de transformación. Pero aquí en estos textos bíblicos, lo que más podemos ver es cómo el apóstol Pablo está hablando de su ministerio, del evangelio y el propósito de Dios para la vida. Y ese propósito de Dios tanto para la vida del Pablo como para la vida de cada uno de nosotros, como para nosotros como cuerpo de Cristo, definitivamente es que nosotros le demos a conocer. Definitivamente no hay otro propósito mayor que ese. Es que nosotros realmente demos a conocer a Cristo. Es que nosotros realmente seamos una iglesia relevante, que no se amolda al sistema, sino que da a conocer a Cristo al sistema. Lo transforma y lo cambia por lo que hay en él, por la naturaleza que posee. Wow. La iglesia es la voz de Dios definitivamente. Y el verso 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Cómo? Sea ahora dada a conocer. ¿Por medio de quién? ¿De Dios mismo? No, por medio de la iglesia, que es su cuerpo, que manifiesta y evidencia todo lo que la cabeza quiere que uno haga, porque mi cuerpo no hace nada que mi cabeza no quiere que yo haga. Primero se produce acá, y cuando tengo la mente de Cristo, y cuando entiendo que Él es la cabeza del cuerpo, definitivamente yo voy a hacer y a cumplir el propósito que el Padre Eterno ha establecido para mi vida. Por medio de la iglesia, dice. A los principados, a las potestades, a todo el mundo. Esto es lo que quiere decir. Aquí no está hablando de cosas espirituales raras, no. Que nosotros le demos a conocer a todo el mundo, pequeños, grandes, a todo el mundo, sin acepción de personas, y que conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese es el verdadero propósito. Que haya una iglesia relevante, una iglesia de cambio, una iglesia que produce una transformación, una iglesia que le da a conocer, una iglesia que es la voz de Dios, definitivamente. Nosotros, mis amados, quiero decirle que nosotros como iglesia somos la voz de Dios. Una iglesia que no es relevante es una iglesia simple. Una iglesia y una iglesia simple es aquella que no cumple, como leíamos acá, con el propósito de Dios. Una iglesia que no causa nada, una iglesia que es carente de gracia, una iglesia que no edifica, una iglesia que no forma, una iglesia que es mística, una iglesia que es emocionalista, que vive por emociones, una iglesia que vive por los espectáculos que hace. Eso es una iglesia simple. Una iglesia que vive más en activismo que en el propósito eterno de Dios
de formar personas de acuerdo al diseño de Dios. Wow, una iglesia que quiere llenar las paredes donde están, pero no quiere salir a transformar los ámbitos donde Dios le ha puesto. Eso es una iglesia simple, pero una iglesia, al contrario, una iglesia que presenta la verdad de Dios, es una iglesia que es superior definitivamente. Una iglesia relevante, una iglesia que marca un cambio, una iglesia que produce una transformación, una iglesia que está alineada al diseño de Dios, una iglesia que está caminando en el plan perfecto de Dios, la iglesia que habla la verdad de Dios, una iglesia superior, una iglesia relevante, es aquella que toca el espíritu del creyente y no el oído del oyente. Una iglesia llena de la gracia, una iglesia que lleva el crecimiento y la formación. Eso es una iglesia que habla la verdad de Dios. Totalmente diferente, una iglesia relevante, una iglesia que transforma y produce cambios. Eso debemos ser cada uno de nosotros, individual y corporativamente. Individual y corporativamente. Por eso en las Escrituras, en el libro de Hechos, encontramos un ejemplo de no de la iglesia primitiva, eso me suena como raro, como simple, no, de la primera iglesia. Y nosotros como esa, si así lo podemos llamar, como esa segunda iglesia, si así lo podemos llamar, no podemos hacer menos que ellos, definitivamente. Ellos que funcionaban en una verdad que aún no estaban entendiendo, pero funcionaban en un diseño de Dios maravilloso, arreglando algunas situaciones que aún estaban en el proceso de formación, pero nosotros que ahora tenemos la verdad completa, porque no nos falta nada en esa verdad, que tenemos la iluminación del Espíritu para nuestras vidas, el entendimiento, nosotros tenemos que ser una iglesia que tenemos que avanzar y crecer mucho más de lo que ellos alcanzaron, lograr mucho más de lo que ellos lograron. No podemos hacer menos que ellos, porque nosotros ahora entendemos y tenemos la verdad de Cristo en su plenitud. La iglesia postrera no puede ser inferior a la primera. La primera iglesia es la base, es el piso para poder edificar nosotros. Es un ejemplo de un diseño de Dios que nos dejó ahí en las Escrituras para que nosotros pudiéramos no hacer lo mismo, no hacer las mismas cosas, no. A través de ese ejemplo que nos dejó ahí, nosotros pudiéramos captar esa realidad y funcionar en un plano superior, tener esa preeminencia, funcionar como una iglesia relevante que marca un cambio. Veamos un ejemplo que me llama mucho la atención en Hechos, de una iglesia que es relevante, que es la iglesia de Antioquía. Creo que Hechos es la única parte donde Hechos y Gálatas donde tocamos el tema en la iglesia de Antioquía. Hechos 11, versículo 20, miremos desde el versículo 19 al versículo 30. Ahí vamos a encontrar algunas características de una iglesia relevante que yo espero que nos sirva para que sea un ejemplo para nosotros, pero no solo un ejemplo, sino que también nos sirva tanto individual, vuelvo y repito, como corporativamente para evaluarnos, para mirar qué cosas podemos aún mejorar, en qué cosas de pronto estamos funcionando bien, en qué cosas debemos cambiar, porque creo que la iglesia definitivamente también tiene que aprender a no adaptarse a ninguna situación, sino poder cambiar algunas cosas en las cuales definitivamente no estamos funcionando. Hechos 11, versículo 19. Vamos a leer versículo por versículo para no leer todo. Hechos 11, del 19 al 30. Ubíquese ahí, por favor. Hechos 11, 19 dice: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Esta es una iglesia que nació, si usted mira bien en este verso 19, una característica de esta iglesia es que esta
iglesia nació por causa del propósito eterno y no por esfuerzo humano. Cuando nosotros queremos hacer las cosas por esfuerzo humano, seguramente vamos a tener un fracaso. Pero cuando las cosas se dan por el propósito eterno de Dios, creo que allá hay un modelo de funcionamiento donde nosotros podemos operar, donde nosotros podemos avanzar, donde nosotros podemos creer. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución. A cualquiera de esto le suena, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué a los hijos de Dios nos pasan estas cosas? Creo que el propósito es más grande que la situación que podamos estar pasando. Hay propósitos que nosotros no vemos detrás de cada situación. Seguramente en la persecución ellos corrieron, se quejaron, se escondieron, pero detrás de todo esto había un propósito mayor. Que hubo con motivo de Esteban, cuando mataron a Esteban. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Nació por causa de un propósito eterno. Esta iglesia es formada prácticamente por causa del propósito. Yo no veo otra razón por las cuales esta iglesia fue formada. Hechos 20. En Hechos 20 dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, no solo a los judíos, sino también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Anunciando el evangelio del Señor Jesús. Verso 20. Aquí vemos otra característica de esta iglesia, y es que tiene un nacimiento libre totalmente de estructuras religiosas, no dependía de la figura de un líder sobresaliente o algo así, de un apóstol, no dependía de esa figura. Su nacimiento se ve que es un nacimiento totalmente orgánico, natural, no contaminada por ningún sistema humano, religioso, porque dice que acá que simples misioneros casuales fueron prácticamente los que la fundaron. Pero había entre ellos unos varones de Chipre, ni siquiera nombra, ni siquiera le pone nombres, para que no hayan problemas de genealogía, para que no habrá problemas de estructuras familiares o religiosas. Varones de Chipre y de Cirene, que cuando entraron en Antioquía, en algún momento fueron personas, entre comillas, simples oyentes tal vez, que fueron transformados por la palabra que escucharon en algún lugar, y cuando llegaron allí a Antioquía, ellos no solo le hablaron a los judíos, sino que fueron mucho más allá. Wow, definitivamente una iglesia que transforma, una iglesia relevante, una iglesia que produce cambios, una iglesia que no siente temor de hablarle a todo tipo de personas, una iglesia que no se encapsula en paradigmas religiosos, que lo rompe totalmente. No, yo voy a ir allí, voy a ir allá, yo quiero hablar solo a los del norte porque es que del sur me da miedo. No, una iglesia que va a donde el propósito de Dios le lleva. Mis amados, creo que esto es un reto. Esta iglesia para mí es un ejemplo grande. Crecimiento totalmente libre, nacimiento totalmente libre de estructuras religiosas, y que no depende de un líder sobresaliente, sino que su comienzo, estamos hablando de su comienzo, porque más adelante vamos a ver algunas cosas más como de organización, que también nos llevan a que seamos retados en estas partes. Verso 21, verso 21 dice, el verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos. Cuando una iglesia nace por un propósito, por una causa, y en el diseño de Dios, dice, la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. La mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Crecimiento basado exclusivamente en la soberanía de Dios, y ni siquiera en métodos o planes humanos. A veces le damos más, los planes humanos, los proyectos, las metas no son malos,
pero a veces le damos más valor y más importancia a esos planes humanos que a la soberanía de Dios. Cuando vemos aquí cómo dice que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor, es porque realmente ellos estaban en un diseño divino, cumpliendo un propósito de Dios, una iglesia que transforma, una iglesia que avanza, una iglesia que crece, una iglesia que va mucho más allá. Esa es la clase de iglesia que nosotros necesitamos ser como verdaderos hijos de Dios, entendidos en la verdad de Cristo. Verso 22. Wow, estas características son muy interesantes. Yo espero que tú las estés mirando y diga, wow, a mí me gusta esto, yo quiero hacer esto, yo quiero que cambiemos en esto, aún con plena libertad cuando estemos hablando que tú puedas expresarlo. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Verso 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Llegó la noticia de lo que estaba pasando allí. Wow, allí hay una iglesia que no la fundamos nosotros, pero que está hablando la verdad de Cristo. Allí hay una iglesia diferente. Allí hay un cuerpo de Cristo que manifiesta y evidencia la naturaleza y el carácter del Padre Eterno. Aquí hay una iglesia que sobresale, que es superior, que es preeminente, igual a aquel que la fundó, que es Cristo mismo. Preeminente en todas las cosas, superior, que marca, que transforma, que lleva una transformación, un cambio, un crecimiento. No al oído del oyente, como dije, sino al espíritu del creyente. Eso es diferente. Cuando en el espíritu yo soy transformado, yo estoy creciendo, las cosas son diferentes totalmente. Verso 22. Eran abiertos a la comunicación con otras gracias. Porque ahí lo dice muy claro. Llegó esta noticia a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Que fuese hasta Antioquía. Cuando éste llegó, comienza el otro verso, quiere decir que eran abiertos a la comunicación con otras gracias, que recibieron a Bernabé con los brazos abiertos, porque entendían quién era Bernabé, un hijo de Dios, instruido en una verdad que venía a ampliarles el conocimiento, que venía a llevarlos a un conocimiento mayor y mejor para ellos, que venía a alinearlos aún más al diseño de Dios. Esta iglesia no cerró sus puertas, sino dijo, wow, y tenían revelación y discernimiento seguramente, funcionaban en los dones seguramente, porque conocieron que Bernabé era un hijo que los venía a aún alinear más al diseño de Dios. Tiene compañerismo esta iglesia con otras personas que están o que vienen más bien a formarles y a llevarles a un crecimiento. Trasciende los límites geográficos. No eran independientes, pero tampoco eran dependientes. Porque hay iglesias que se vuelven dependientes de una persona. Y eso tampoco es bueno. Pero tampoco eran independientes. Porque entonces es como cerrar nuestras puertas y que nosotros mismos y que nadie más. Y no abrimos nuestro entendimiento, nuestra mente a otras gracias ministeriales. Esta iglesia de Antioquía era abierta a la comunicación y a otras gracias ministeriales que estaban alineadas, ojo con esto, que estaban alineadas al propósito y al diseño de Dios. Fuera de eso, creo que no le abrirían sus puertas seguramente. Verso 23. Verso 23. Dice el verso 23. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿A qué venía Bernabé? A edificarles, a fortalecerles en su fidelidad, a fortalecerles en su crecimiento y formación. La gracia, esta iglesia tiene esa característica que la gracia y el conocimiento de la misma les afirma en el propósito de Dios. Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón, permaneciesen fieles al Señor. Antes del ministerio definitivamente está el tener esa gracia, el funcionar en esa gracia.
Ellos funcionaban en esa gracia. Y Bernabé lo que hizo fue afirmarles en algo que ellos ya tenían. No vino a darles, vino a afirmarles en una verdad en la cual ellos ya estaban avanzando y creciendo, para que permaneciesen fieles al Señor. En la parte B de y exhortó, mire, una iglesia relevante como la iglesia de Antioquía, es una iglesia que recibe la exhortación. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Acepta la exhortación. Nosotros como hijos de Dios, como ese cuerpo individual, pero también como ese cuerpo de Cristo, a veces no aceptamos la exhortación. Y entonces aquí es cuando tenemos que tener el entendimiento, la revelación, la iluminación del Espíritu Santo, para que cuando sea necesario ser exhortado lo podamos aceptar con todo amor y con toda solicitud. Cuando la exhortación nos conduce al diseño correcto, como dice acá, de permanecer fieles al Señor, tenemos que aceptarla en nuestro corazón. Era una iglesia que aceptaba la exhortación. Verso 24. Verso 24 dice, porque Esteban, ¿no? Está hablando aquí, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Reconocen por el Espíritu, una iglesia relevante reconoce por el Espíritu los dones y el ministerio que les edifica y que los lleva a crecer. Wow. Sí somos una iglesia que reconoce, sí somos una iglesia que reconoce por el Espíritu Santo los dones, reconoce el ministerio que nos está edificando y que nos lleva a un crecimiento y una formación en Cristo. Si somos una iglesia que puede reconocer esto, es una pregunta bastante interesante que aún yo no quiero casi hablar de eso, sino quiero que más adelante cuando nos conectemos ustedes lo puedan decir. Si somos una iglesia que reconoce por el Espíritu Santo los dones y el ministerio de las personas que nos edifican y que nos llevan a un crecimiento, ellos lo reconocían. Ellos, varón bueno, dicen, wow, cuando llegó, porque era varón bueno, eso no lo dijeron por decirlo, lleno del Espíritu Santo y de fe, y a causa de ese reconocimiento, la iglesia tuvo un crecimiento. A causa, cuando reconocemos a los hombres que están formándonos en el diseño de Dios, evidentemente tiene que haber un crecimiento, tiene que haber un crecimiento en nosotros. Verso 25. Verso 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. No era una iglesia que se cerró, una iglesia abierta para recibir las gracias ministeriales. Pero dice que cuando esto sucedió, no solo Bernabé se quedó allí, sino que fue a buscar a Saulo, a Pablo, allí y lo trajo a ellos también para que les ayudara en el crecimiento, en la formación, para que los afirmara en la verdad de Cristo. Yo veo aquí una iglesia con una característica muy bonita, que es que crean equipos ministeriales, fuera del compromiso humano. No es que es mi tío, es mi sobrino, es mi amigo, no. Fuera del compromiso, es el apóstol, fuera de títulos humanos o competencias humanas, no. Bernabé no buscó a alguien de su familia, Bernabé no buscó a alguien conocido, Bernabé ni siquiera yo creo que buscó a alguien renombrado, no, sino que buscó la gracia correcta para edificar la iglesia de Antioquía. La gracia correcta para edificar, para hacer crecer la iglesia, para que haya una formación. Dice que Bernabé fue y buscó a Pablo, pero cuando usted mira más adelante, entonces fue Pablo el que buscó a Bernabé también. Aquí no importaba un lugar de posición, no es que el pastor tal o el apóstol tal, no, el hermanito, el que sea, pero que sea la gracia correcta para la edificación del cuerpo de Cristo. Wow, es una característica muy interesante. Esto no nos importa, aquí no les importó un lugar de posición dada, sino la edificación en el propósito de Dios, una gracia que edificara en el propósito de Dios. No ministros competitivos, sino ministros competentes de un nuevo pacto. Eso es otra cosa, porque cuando hay una competencia humana, cuando hay rivalidad, cuando hay celos, cuando hay carnalidad, cuando hay envidia,
Eso trae, es destrucción al cuerpo de Cristo, trae retraso y atraso aún, hasta detenimiento total al cuerpo de Cristo, si así se le puede decir. Pero ellos no. Estos eran ministros competentes, donde no habían celos ni rivalidades, donde no habían envidias y tenían una sola meta, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Casa Vida en Plenitud, esa es nuestra meta, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Wow. Yo espero que sea así, que no hayan celos ni rivalidades, que seamos una iglesia abierta, ojo, en el diseño correcto de Dios. Verso 26. Verso 26. Vamos a leer el verso 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Quiero leer como la primera parte. Bueno, leámoslo. Mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Esto es una iglesia que tiene una característica especial, es la presencia e influencia de ministerios que trascienden las cuatro paredes. Se congregaron con la iglesia. Yo no sé, yo trato de entender esto, pero a veces como que mi mente finita me limita en muchos aspectos. Cuando dice se congregaron allí todo un año, yo no veo allí que estuviera diciendo estuvieron sobre la iglesia todo un año, fueron los maestros. No, yo cuando hablo de congregarse es como una unidad tan bonita, como que son uno solo, los maestros, los apóstoles, los pastores, los ministros, son uno solo con el cuerpo de Cristo, y no son allí unos y otros congregantes, no, somos una sola unidad en Cristo. Es una característica maravillosa. Por eso es que yo siempre le digo a las personas, no, yo cuando estoy enseñando no es que este sea superior a ustedes, no, me estoy edificando igual que ustedes, y a veces hasta más, porque uno se edifica mucho más cuando le enseña a alguien. Y estoy congregándome, como dice acá, todo un año, ministerio. Por eso, por esta causa, cuando yo entiendo esto, por una causa de estas, por causa de este congregarme, de tener una unidad, tiene que haber un crecimiento, una formación, tenemos que trascender aún más allá de las cuatro paredes. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Esto va mucho más allá, rompe estructuras religiosas, rompe estructuras de paredes, vamos mucho más allá, sin decir que el edificio es malo, no, el edificio es necesario para edificarnos, para entrenarnos, pero más allá de eso es el cumplimiento del propósito eterno de nuestro Padre Celestial para nosotros. Verso 26, parte B, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Evidenciaron su naturaleza. ¿Cómo se les llamó? Cristianos. ¿Y qué es ser cristianos? Cuando yo miro el significado, encuentro muchos conceptos, que era a manera de burla, que no sé qué, eso no interesa, pero ¿qué era en sí? Pequeños Cristos. Y pequeños Cristos es gente que vive una experiencia tomada de Cristo. No por su edificio, no por sus actividades, sino por su conducta. Cristo se conoce en una comunidad que lo manifiesta. Cristo se conoce en una comunidad que lo manifiesta definitivamente. Pequeños Cristos, gente que refleja el carácter, su naturaleza, el carácter de Cristo en cada vida. Esos son los pequeños Cristos. Wow, aquí sucedió algo. Aquí por congregarse, por edificarse, como lo leímos en la primera parte, donde enseñaron a mucha gente. No le predicaron, los entrenaron, los enseñaron, los formaron a mucha gente. Por esto sucedió algo muy interesante, y es que se les reconoció por su naturaleza y carácter. Pequeños Cristos, como Cristo Jesús, funcionaban, se expresaban como Cristo Jesús. Wow, tremendo esa característica. Verso 27 y 28. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo,
Daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Determinaron enviar socorro a los hermanos que estaban en Judea. Creo que leí hasta el 29. En aquellos días unos profetas descendientes de Jerusalén a Antioquía. Descendieron unos profetas de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempos de Claudio. La iglesia relevante recibe las gracias apostólicas, como hemos venido hablando, reconoce esas gracias por el Espíritu, por los dones que funcionan, como nosotros en Casa Vida de Plenitud, porque tengo la plena certeza y la plena seguridad que nosotros como hijos de Dios tenemos los dones de Dios en nuestra vida, y por eso podemos reconocer las gracias ministeriales que puedan llegar a nosotros, y sabemos cuáles están en el diseño correcto de Dios para edificarnos y formarnos conforme al propósito de Dios. La iglesia relevante recibe esas gracias apostólicas y reconoce esas gracias apostólicas que nos agudizan en la visión y nos afirman en la edificación. Porque ellos, por ese profeta, pudieron ver una visión del futuro. Y eso aquí no nos lo ponen por ponerlo, lo ponen como un ejemplo, que cuando yo me abro a esas gracias, yo voy a recibir la visión correcta y voy a ser afirmado en la edificación correcta por ese reconocimiento de esas gracias. Esa es una característica que debemos tener nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo. Verso 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Esta es una iglesia que tiene provisión, otra característica, tiene provisión y previsión. Ahora la pregunta es, nosotros como iglesia, individual y corporativamente, ¿tenemos provisión y previsión para el futuro? En obediencia a la palabra profética siempre son precavidos. Cuando alguien nos alerta, porque ojo, las enseñanzas traen crecimiento, edificación y formación, pero también nos alertan muchas veces de cosas en las cuales nosotros no debemos funcionar, pero neciamente lo hacemos. Esta es una iglesia que en obediencia a la palabra profética también son precavidos y los lleva aún a ser más efectivos. ¿Somos efectivos en el propósito de Dios? Aquí vemos una iglesia generosa también. Una iglesia que da con generosidad, aún más allá de sus propias fuerzas. Es una iglesia totalmente generosa. No sé si preguntaron, ¿somos una iglesia generosa? ¿Una iglesia dadivosa? Hechos 13. Verso 30. Miremos el verso 30, ¿no? Lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Cumplieron con lo pactado. Es una iglesia que cumple sus promesas. Es una iglesia que cumple en el propósito eterno de Dios. Lo que se ha determinado lo cumple. Wow. Es que me determiné esto y esto, lo cumplo. Porque la gracia de Dios está en nosotros para llevarnos al cumplimiento de cada una de estas promesas o de cada metas, de cada uno de estos fines que nos hemos propuesto. Hechos 13, vamos a ir a Hechos 13, que sigue hablando de Antioquía. Hechos 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, y el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Había profetas y maestros. Esta es una iglesia que tiene una estructura de acuerdo al diseño de Dios. Mire que ellos no se quedaron con los fundadores en los cuales no se ve que había una estructura sólida, sino que ellos crearon una estructura organizacional de acuerdo al diseño de Dios, no de acuerdo al criterio humano, sino de acuerdo al diseño de Dios. Y en medio de esa estructura trataron de funcionar de la manera siempre correcta
y de acuerdo a lo que Dios había establecido para ellos. Por eso dice que habían profetas y maestros y los estaban establecidos allí. ¿Para qué? Con un propósito establecido por Dios, ellos formaran, trajeran crecimiento, edificaran, llevaran a la estatura, a la plenitud del varón perfecto a toda esta iglesia de Antioquía. Verso 2 de Hechos 13, 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces aquí ya ellos tenían una adoración genuina. Dice, ministrando estos al Señor. Una adoración genuina. Dice, ministrando significa adorar. ¿Pero qué es adorar? ¿Qué sería para ti adorar? ¿Cantar 2 rápidas y 3 lentas? ¿O cómo es que dicen? Yo no les puedo conceptualizar esta palabra adorar, pero sí los puedo llevar a donde se menciona primero la palabra adoración, para que usted pueda entender un poco más qué es adoración. Busquen Génesis 22, donde Abraham dice, búsquelo por favor usted, donde Abraham dice que el muchacho yo iremos y adoraremos. Creo que cuando usted busque esto va a poder entender un poco más qué es adoración, que no es liturgia, que no es música, que es comunión en plena libertad, que es sacrificio en plena libertad, que es entrega en plena libertad, que es vivir de acuerdo al diseño de Dios en la libertad de Cristo que nos ha dado. Entonces la adoración no la puedo encerrar, no la puedo limitar a una expresión. Las expresiones de adoración son necesarias, pero no la podemos encapsular a una expresión dada, a una expresión de una manera u otra, sino que todo eso es parte de la adoración. Cuando canto, es parte de mi expresión de adoración. Cuando doy, es parte de mi expresión de adoración. Cuando hago de acuerdo al diseño de Dios, es parte de mi expresión de adoración. Cuando trabajo, es parte de mi expresión de adoración. Entonces no la puedo como encapsular, pero me gustaría que ustedes hablaran un poquito más acerca de este concepto de la adoración. Verso 3, Hechos 13:3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Es una iglesia, la iglesia de Antioquía, por causa de su diseño, por causa de su propósito, es una iglesia que tiene expansión y delegación. Hay una estrategia para llevar el evangelio, para dar a conocer a Cristo. Nosotros debemos tener una estrategia que no nos encapsule, sino que nos lleve a la expresión máxima de dar a conocer a Cristo, tanto individual como corporativamente. Debemos tener estrategias, metas para dar a conocer a Cristo. ¿Qué estamos haciendo para dar a conocer a Cristo? Perdónenme que sea honesto con ustedes, pero creo que este cuento, esto ya se está volviendo como un, ¿cómo es que le llaman a una frase que repite uno mucho? Se me olvidó el término. Hay una frase que se repite mucho y se vuelve como un, bueno, no me acuerdo en este momento. Pero esa frase, esto tiene que llevarnos al entendimiento de que no podemos estar siempre diciendo lo mismo. Es que yo lo expreso con mi vida. Es que, hermano, yo evangelizo con la expresión natural de mi ser. Perdóneme, pero yo a veces pienso que esto es un cliché es que se llama, un cliché evangélico que se nos está volviendo a nosotros. Hermano, ¿y usted qué plan, qué estrategia tiene para evangelizar, para hablar de Cristo, para darlo a conocer? Es que yo lo expreso con mi ser. No, hermano, tenemos que hacer algo más, perdóneme que les diga. Está bien, pero es que esto es lo natural. Entonces, no incluamos lo natural en esto. Intencionalmente, ¿qué estoy haciendo yo para expresar a Cristo? Esa sería la pregunta. Y quiero que usted me conteste en esta mañana también en el Zoom. Intencionalmente, ¿qué es lo que yo hago para expresar a Cristo? ¿Tengo planes? ¿Tengo una estrategia? Esa sería una pregunta que sería maravillosa que pudiéramos responder. Sigamos hablando, entonces dice ahí que
Hay expansión, hay delegación, como Casa Vida en Plenitud. Llevamos el Evangelio, vamos a conocer a Cristo. Amén. Eso debe ser. No todo es malo, y repito, no todo es para darnos duro. Esto es para que podamos mejorar en ciertas áreas de nuestras vidas donde tenemos que mejorar. Por eso está de ejemplo. Si no, arranquemos esas 3, 4 hojas de la Biblia, las arrancamos y listo, ya no están, ya no existen, ya no lo hagamos. Pero esa no es la solución, porque eso ya desde hoy va a quedar escrito en nuestro corazón. Hechos 14, 26. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Wow. Creo que es una iglesia que cumple con la labor asignada. Es una iglesia que conoce el propósito, se determina en ese propósito, pero también es una iglesia que cumple con la labor asignada. Esto tiene que ser de ejemplo para nosotros. No tener excusas, sino cumplir con la labor que se nos ha dado como hijos de Dios. Hechos 14, 27 al 28. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuántas cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Una iglesia relevante es una iglesia que también rinde informes. Una iglesia que se integran, que interaccionan, que tienen el sentido de cuerpo. Dice que se quedaron allí mucho tiempo compartiendo con los discípulos, enseñándoles, llevándoles a la edificación, al crecimiento, pero también es una iglesia que interacciona y comparte con ellos y que no les da pena rendir informes. Es que rendir informes creo que es lo más sano. Toda empresa rinde informes. La única empresa que no rinde informes es la iglesia. Pero es lo más sano que hay, porque a través del informe yo me puedo reflejar si estoy haciendo las cosas bien o no estoy funcionando bien. Entonces aquí vemos una característica muy interesante, una iglesia relevante, una iglesia que marca la diferencia, una iglesia que transforma, es una iglesia que también rinde informes. Gálatas 2 también nos habla de la iglesia de Antioquía. Gálatas 2, versículo 11 al 14. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esto sucedió en la iglesia de Antioquía y todos los puntos que yo hablé fue en la iglesia de Antioquía. Una iglesia relevante, una iglesia de transformación, una iglesia de ámbitos, una iglesia que cambia ámbitos, es la que en su entorno, es la en que en su ambiente se presta para corregir y exhortar. Se enfrentan las discrepancias, se corrigen las deficiencias. Por causa, ojo, no es por celos, no es por rivalidades, no, por causa de un asunto de edificación, por causa de un asunto de un propósito mayor. Esto no es personal. Cuando a uno lo exhortan, cuando a uno lo corrigen, yo siempre debo ponerme en el lugar que es por causa de un asunto de edificación. Amén. Y debo aceptarlo. Y debo corregir las deficiencias. Y debo enfrentar las discrepancias con carácter, con madurez, como un hijo maduro de Dios. Esto sucedía en la iglesia de Antioquía. Todas estas características que pudimos observar hoy sucedían en la iglesia de Antioquía. Yo creo que es un ejemplo claro de lo que nosotros debemos ser como una iglesia relevante y una iglesia de cambio y de transformación. Así que, mis amados, yo los invito a que seamos conscientes de la realidad
en la cual nosotros estamos viviendo y estamos experimentando a plenitud esa vida de Cristo. Que aceptemos también las correcciones muchas veces cuando hay que hacerlas. Que seamos humildes, que seamos abiertos, que seamos entendidos, que crezcamos en la formación, que avancemos, que aceptemos las gracias de otros ministerios que vienen a edificarnos, que seamos abiertos, que rompamos totalmente todo molde secular, religioso, humano, que quiere atraparnos y encapsularnos. Mis amados, creo que somos Casa Vida en Plenitud, una iglesia relevante, que vamos en un proceso de formación, que somos generosos. Ojo con esta parte, que hemos descuidado tanto y que yo a veces me cuestiono a mí mismo. Ojo con la generosidad, ojo con la honra que merecen los que nos edifican, los que nos enseñan, los que nos forman en el carácter de Cristo. Ojo con esos detalles, porque cuando yo miro estas características, todo esto cuando lo hicieron de la manera correcta, trajo multiplicación, trajo crecimiento. La gente quería ir allá. Hasta los mismos discípulos dijeron, ¿qué es lo que estaba? Escucharon lo que estaba pasando en Antioquía. ¡Wow! Esta es la iglesia de Jerusalén y aquí no escuchamos nada de eso. En Antioquía están pasando cosas extraordinarias. Vamos a ver qué está pasando en Antioquía. Que la gente quiera venir a conocernos como la expresión de Cristo, como verdaderos hijos de Dios. Señor, gracias por Casa Vida en Plenitud, la expresión de Cristo aquí en la tierra. Y como muchas otras casas ministeriales que están expresando la realidad de Cristo, en la unidad del cuerpo, en la unidad de esa participación gloriosa de expresar y manifestar a plenitud el carácter y la vida de Cristo en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, gracias. Ya nos conectamos por Zoom y quiero agradecerles y que podamos mirar estas características con toda libertad. Gracias, bendecidos.